de la casa, alguien que todavía por suerte sigue escribiendo para este diario y alguien que supo ser un poco el jefe de un montón de periodistas novatos e imberbes que empezamos a trabajar en Punto Uno, y uno de los que marcó la línea editorial y el trabajo que se llevó adelante desde los comienzos de este diario que hoy cumple 15 años. Estoy hablando del querido Andrés Mendieta, gran periodista de raza periodista, de familia periodista, que ahora está cumpliendo funciones en Jujuy, pero se hizo un ratito para atendernos. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo está? ¿Me escuchás? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Panchito, querido? ¿Cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Todo en orden? Bien, y me estás diciendo algo que justo lo venía pensando A hace ver. ratito, ¿no? Que habíamos armado la redacción del diario con toda gente joven. ¿Es verdad? Eran O sea, toda era un gente mix. joven. No había generación intermedia, podríamos No, decir. no, no, eran el pendejerío y los viejos, no había nada al medio, era una cosa realmente extraordinaria. Pero a ver, me parece, Panchito, que esto no era casual, ¿no? Me Obvio. parece que era un poco la filosofía que tenía hace 15 años Punto Uno, que era la idea de transmitir a las nuevas generaciones la importancia del papel, ¿no? Y lo difícil que es hacer hoy en día y hace 15 años también periodismo en el papel, ¿no? Porque es lo que queda escrito para el resto de la eternidad. No es como ahora las redes sociales, que lo que vos decís ahora en 5 minutos ya no existe. En cambio, en el papel no queda. Entonces va a ir dentro de un tiempo alguien a la hemeroteca de la provincia. Claro, va a agarrar el diario y decía, mirá lo que escribí este boludo hace 15 años, Y ¿no? sí. No, y de alguna manera el testigo va a ser el testigo físico, material, para contar lo que pasaba. Pero por supuesto, vos sabés que hace un tiempito no muy largo leí un libro extraordinario de Martín Gurri, este sociólogo cubano, Ajá. que se llama La transformación del público, ¿no? Y Gurri cuenta cómo el público, los lectores, los teleaudiencias y todo lo demás, se van transformando. Pero Gurri dice que él plantea, en este libro de la rebelión del público, él plantea de dónde nace la necesidad de empezar a estudiar y trabajar estos temas. Y él cuenta, Gurri, que él trabajó muchísimos años para la CIA, ¿no? Que tenía que presentar informes y Ujú. demás de todos los países. Y Gurri dice, la parte mía de la CIA no era la parte romántica de James Bond, nada de eso. Claro. Dice, ¿cuál era mi laburo? No era Leer un los... espía de No, película. no, decía, mi laburo era leer los diarios. Leer los diarios. Entonces el tipo agarraba diario, que yo no sé, que le mandan a investigar a Afganistán, y el tipo empezaba a agarrar toda la prensa, los diarios de Afganistán, y es lo que le permitía hacer los informes para el presidente de los Estados Unidos o para quien fuera. Y ahí digo yo, cuando leía eso de Gurri, decía, pero la puta, el diario sigue siendo importante, ¿no? El Sí, diario sin sigue duda. siendo fundamental. Lo que vos podés decir en un diario, Panchito, no lo podés decir en un video de TikTok y en un video de Instagram, ¿entendés? Ujú. Porque el diario te obliga a estar más informado, el diario te obliga a tener un lenguaje un poco más sofisticado, el diario te obliga a una capacidad de análisis que el TikTok, el Instagram o las redes sociales no te dan. Entonces, cuando se formó la redacción del diario, apostar a la gente joven, a vos, Santiago, La Boya, ¿cómo me voy a olvidar de La Boya? Juan Villa, querido compañero también. Era toda gente joven y lo más lindo es que me parece que los chicos, ustedes lograron de alguna manera interpretar lo que nosotros los viejos sentíamos por el diario papel, los viejos, el gringo, Jorge Villazón, yo, era que teníamos otra idea de... Aramayo estaba también, ¿te acordás? Sí, señor, por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar? No, pero era una redacción fantástica y permanentemente, y esto era involuntario, era recrear un poco lo que eran las redacciones de antes, lo que me habían contado a mí que eran,
que eran lugares de mucha discusión, de acalorados debates, acalorados puntos de vista, pero después la cerveza la tomamos todos juntos. Claro, ¿no? Y salir tardísimo de la redacción e ir a picar algún menú en algún bodegón que quede abierto a las 1 de la mañana después de que el diario se mande a imprimir. Sí, eso sí, nadie tomaba yogur griego, ¿no? No, no, menos a esa hora, menos a esa hora. Yo quería yogur griego, pero no me dejaban. Ahora, Andrés, hay mucha gente que dice que ese periodismo, que se tomaba el tiempo durante el día de reflexionar, de investigar y que luego escribía y que luego convertía eso en noticia, ese periodismo hay muchos que dicen que está muriendo. Si uno lo juzgara por los números, es cierto que está en franco decaimiento, por ejemplo, ya sea el papel o sean los artículos escritos en los portales, frente a la cantidad de horas que la gente pasa viendo videos. Pero para mí eso no necesariamente quiere decir que el periodismo gráfico o el periodismo escrito esté muriendo. ¿Cómo lo ves vos? No, no creo que esté muriendo. Puede morir o transformarse en la plataforma. ¿Sí? Bien. Nuestra plataforma era el papel, ahora la plataforma es una pantalla, pero vos agarrás los diarios de hoy de cualquier parte del mundo Ujú. y todos los diarios indefectiblemente tienen artículos que para alguna generación pueden ser largos, pero son artículos donde tenés análisis, tenés profundidad y donde te das cuenta que el tipo que la escribió para poder escribir esas 60, 70 o 100 líneas o lo que Ujú. fuera, el tipo tuvo que sentarse a estudiar, tuvo que sentarse a leer, tuvo que informarse y tiene que tener atrás de él un bagaje cultural que le permita escribir un artículo de 100 líneas donde esté perfectamente separado el sujeto verbo del predicado, cosa que es muy compleja hoy, con buena sintaxis, buen vocabulario. Y vos sabés que ese periodismo, contrariamente a lo que muchos creen, yo no solamente que no coincido que está muriendo, Bien. sino que se está convirtiendo en una necesidad. ¿Sí? Coincido en ese punto. Ante el minuto y medio digo un minuto y medio porque soy un neófito en esto, pero entre el minuto y medio de un video de Instagram o un video de TikTok, hay un sector de la sociedad que afortunadamente cada vez más grande, no más chico, que necesita de alguna manera tener alguna profundidad de análisis en algunos temas. Podrá coincidir o no, esa es otra película, pero necesitan tener la profundidad de análisis. Entonces cuando, es más, me acuerdo hasta el día de hoy, cuando a mí el gringo Marocco me invita a formar parte de Punto Uno, fue comiendo una carne en una esquina en la calle y el Jujuy arriba y tomando un yogur. En hobby. Claro, y tomando un yogur, y a mí me encantó, me acuerdo que lo primero que me llevó a conocer el gringo fue la máquina, La rotativa. la rotativa, ¿me entendés? Emocionante. Es un Pero no, artefacto de otro tiempo, pareciera, ¿no? Y sí, funcionando, increíble. y sigue funcionando, porque ¿sabes por qué sigue funcionando, Panchito querido? ¿Por Porque qué? es necesario, Claro. es necesario. Podremos cambiar si el diario va a ser gratis, no va a ser gratis, si el diario va a estar en los kioscos, va a llegar directamente a la casa, esas son otras discusiones, pero todavía es necesario el papel. Todavía es lindo andar en el centro, en Salta, y ver personas con un diario papel en la mano. Me llevas a pensar, no lo podría asegurar, pero me da la impresión que cuando los dirigentes que ocupan el poder cuestionan a la prensa, yo creo que justamente no cuestionan a la prensa de TikTok, cuestionan a la prensa que se toma el trabajo de investigar, de estudiar y de escribir, porque en definitiva esa es la prensa que llega a la parte de la sociedad que se resiste a ser superflua y que también consume una lectura, y cuando uno lee es mucho más valioso lo que le queda de aquello que le queda a uno cuando ve un video. Exactamente, a ver, un video te puede entretener, Sí. ¿sí? En cambio, una nota profunda en un diario te obliga a pensar. Y hay personas que todavía tienen el hábito de pensar. Cuando vos decís el poder cuestiona a la prensa escrita,
es porque el mismo poder está perdiendo cada vez más esa capacidad de pensar. Es más, yo tengo una seria disidencia con Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz le pide a los diputados, concejales, qué sé yo, que traigan un certificado de rinoscopía. Sí. Yo creo que tiene que pedirle un certificado de escolaridad, no de rinoscopía. En serio te digo, que traigan un certificado de escolaridad. ¿Me entendés? Porque, a ver, lo que nosotros cuestionamos a la sociedad, de que lee menos, esto también viene de arriba, Sin duda. también viene de arriba. Por eso esa es mi seria disidencia con Gustavo Sáenz, se equivocó el certificado. Andrés, me imagino que la prensa cambió mucho en los últimos 15 años y también cambió mucho la política. Ya que tiraste la punta, te pregunto cómo ves el escenario nacional y el escenario provincial, si lo podrías sintetizar desde una mirada de un periodista que se especializa en política desde hace mucho tiempo. El escenario nacional yo lo veo muy difícil, primero porque no hay guita. Esto claramente, vos caminás por el centro, entras a un bar que solía estar lleno, ahora no está lleno, hay pocas mesas, pasás por una casa que vende camisas y los tipos no están vendiendo nada, Sí. hay gente que está comprando el Morphy en cuotas con tarjeta. Por un lado, ese es un punto, y eso, si bien es cierto que es transversal a la sociedad, pero afecta directamente a los sectores de menos recursos, a los Sí. sectores más populares. Pero después hay otra cuestión que tiene que ver con la calidad democrática, con la calidad institucional, y hay muchos sectores de la sociedad que están muy atentos a esta situación. A ver, esta censura que pretende el gobierno nacional imponer a los medios de prensa, vos decís, bueno, pero esto en Villa Murciélago no afecta. Claro. Mentira que no afecta, por supuesto que afecta, porque son personas que dicen, che, la puta, y si a un medio de comunicación le están haciendo esto, ¿qué me van a hacer a mí? Ujú. Y a veces hay otra cuestión, Panchito, que es central. No hay manera de salir de una crisis como la que estamos viviendo nosotros si no es con una institucionalidad muy firme, muy certera. Sin institucionalidad no hay manera de salir. Pero Y el tema es da la que impresión que a este Milei, gobierno no le interesa la institucionalidad. eso te iba a decir, a Milei, a pesar de autopercibirse liberal o libertario, le molesta la libertad, porque la institucionalidad lo que te da es libertad. Ujú. ¿Entendés? Y le molesta tremendamente la libertad, y esas son cosas que van limando la institucionalidad y son cosas que le van a ir limando sus posibilidades electorales. Las Ujú. encuestas que conocemos hoy están hablando de que Milei ha llegado a su piso de aceptación, que son 35 puntos, y tenés un 60 y pico de negativo. Entonces son números que van a ser muy difíciles de revertir y no se solucionan solamente con plan platita. Vos, Pancho, has estudiado muchas veces la política y sabés que los plan platita no te garantizan ningún tipo de éxito electoral, ¿eh? No. Ninguno. Podría explicarlo mejor Sergio Massa. Y viniendo para el pago chico, Salta, si querés de Salta y si no de Jujuy, vos vas y venís, estás medio de local en las dos provincias, así que también te pregunto por los dos. A ver, vamos por Salta. Me parece un error tremendo del gobierno en avanzar con esta edulcorada ley de lemas. Si bien es cierto, es edulcorada, pero es una ley de lemas al fin. Cuando Salta resuelve terminar con la ley de lemas, no fue una resolución de un gobierno. A ver, la ciudadanía en su conjunto decía, esto es inaceptable, no se puede seguir con esta lógica donde con una ley de lemas, aclaremos algo, Pancho, el voto es tan secreto que ni uno mismo sabe a quién votó, ni uno mismo sabe a quién votó. Entonces había una necesidad de la ciudad de decir, bueno, basta con esto. Pero hay otro punto que es central, más allá de discutir o no la ley de lemas. Esto es un claro ejemplo que la política está empeñada en resolver los problemas de los políticos.
no está empeñada en resolver el problema de la sociedad. Porque poner la ley de lema, sacar la ley de lema para resolver los problemas de los políticos, que son incapaces de fortalecer sus propios partidos. Qué lindo sería volver a la época de la lista 2, ¿te acordás? Del Que era la Unión, PJ, claro. la lista 2 era la Unión Cívica No, Radical, la 3 el la 3 radicalismo. era, la 2 creo El que era, PJ, si no me equivoco. Lista 2 PJ. no era el MIR, creo que era un partido Bueno, medio de eso, pero no importa. pero tenían internas los partidos, llegaban los candidatos que los habían elegido los afiliados, sí, otro mundo parece hoy en día. Si los tipos quieren blanquear la política, vuelvan a eso, que no le tengan miedo a la voluntad de los afiliados y no le trasladen a la sociedad los problemas que tienen ellos dentro de sus partidos. Esto es así de simple, porque le trasladan a la sociedad la responsabilidad de resolver los problemas que tienen ellos. Muchachos, si son tan democráticos, abran la puerta del partido, vayan a una interna y se terminó la historia. Cuando sacaron las internas abiertas y simultáneas, Las PAS. las pasos, yo decía, bueno, le van a dar a la sociedad otra herramienta de participación, pero no, nos quitaron esa herramienta de participación para poder seguir eligiendo las listas a dedo por necesidad de resolver los problemas de los políticos y lo que es más grave aún, de resolver las necesidades de CBU que hay dando vuelta por todos lados. ¿Cómo es eso, la necesidad de CBU? ¿Qué es CBU? Ah, la clave bancaria. Claro, porque, a ver, ¿hace cuánto que en Salta, como en Jujuy también y como en otras provincias también, no se discute política, se discute CBU? A ver, ¿quién va a tener el CBU? ¿Entendés? A ver, vos fíjate, a ver, un ejemplo clarito. Entra el PRO, no sé si tiene sede, pero me imagino que debe tener alguna sede por ahí. Está intervenido acá en Salta hace añares. Bueno, entra el PRO y tira un CBU al aire, a ver si toca el piso. Te desafío a ver si toca el piso. Qué malo que sos, qué malos que sos. ¿Y la libertad avanza, Andrés, que daría la impresión que en Salta no para de crecer? La libertad avanza en Salta, yo le veo un problema, dos problemas. El primer problema es que está directamente atado al futuro o cómo le pueda llegar a ir a Javier Milei. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con el segundo problema. No tiene una narrativa propia. No construyó, todavía está a tiempo de construir una narrativa propia. Vos tomando mate. Si me dejas ir hasta la cafetera, me traigo un café. No, tranquilo, tranquilo. A ver, la libertad avanza en Salta no construyó una narrativa propia. ¿Sí? A ver, ¿por qué un salteño tiene que votarlo a la libertad avanza, sea Olmedo, Orozco, Zapata? No importa el nombre propio en este caso, solamente porque es opositor al gobierno provincial. Me parece que acá le está faltando la otra parte, que es la de construir una narrativa propia que hasta ahora no veo que la tenga, ¿no? Yo honestamente, a nivel nacional te digo que sí, porque Milei es bastante claro en su programa de gobierno, más allá que lo ejecute con más o menos matices. Pero si vos me preguntás a nivel provincial, ¿cuál es el programa o el plan de la Libertad Avanza para la provincia de Salta o para el desarrollo de la provincia de Salta? La verdad no sé qué responderte porque no lo he escuchado nunca hablar de eso. Claro, no tiene una narrativa propia. A ver, vamos a un ejemplo claro y algo que está pasando hoy y que es muy grave y no es privativo de Salta, sino alcanza a todo el país. Este problema que hay con los chicos en las escuelas, esta historia de que si llevan armas, que amenazan, no amenazan. A ver, algunos se equivocan y creen que es un problema provincial. Es un problema policial, perdón, ¿no? Esto lo solucionamos con patrulleros, la brigada, infantería, caballería y el grupo especial. Ponemos escáner en las escuelas. Y no es ese el problema es mucho más grave. Bueno, ahora la Libertad Avanza tiene la posibilidad de, cuanto menos, intentar instalar un debate por primera vez serio en la provincia de Salta sobre qué hacemos con la educación de los chicos. Pero lo escuchaba al diputado Virgili, ¿no? Sí, Eduardo Virgili. Claro, pero lo plantea como un problema policial.
más controles, y empecemos a prohibir que redes sociales sí, que redes sociales no, y no solucionamos el problema de esa manera. Esto es un problema mucho más profundo que, a ver, ¿por qué la Libertad Avanza no pone el problema en la discusión que debe tener y forzarlo al gobierno que entre en la discusión? Porque la Libertad Avanza tampoco tiene idea qué hacer. Ujú. ¿Me entendés? En cambio, en vez de sentarse y decir, bueno, muchachos, empecemos a estudiar, perdón, y planteemos una discusión seria, se surben a la lógica de los videos de TikTok tratando de causar algún efecto que no solucione el problema, ni el problema de fondo, ni el problema electoral para ello, ¿eh? Tengan en claro eso. Claro, porque además, a ver, a ellos les fue bien en las elecciones intermedias, pero no ganaron la provincia y daría la impresión que no alcanza para ganar hay que construir una mayoría. Y daría la impresión de que la Libertad Avanza tiene un núcleo duro muy fuerte, muy intenso, pero se queda corto a la hora de construir una mayoría en la provincia en el sentido de que justamente no tiene elementos constitutivos, ideológicos, programáticos para convocar a sectores de la sociedad que hoy en día no están identificados con la Libertad Avanza. No solamente hay sectores, estuve viendo algunos grupos focales que hicieron en Salta, Uh-huh. y hay un vastísimo sector de la sociedad que no se siente contenido con la Libertad Avanza, y estamos hablando de sectores que históricamente fueron votantes de Milei, gente Claro, que dice yo lo voté a Milei, claro. pero hoy por hoy no se sienten contenido en la Libertad Avanza. Pero atención, Pancho, eso no quiere decir que están corriendo desesperados a buscarlo a Gustavo Sáenz o a Kicillof. No, absolutamente para nada. Claro. Son Hay un sectores que vacío. no se sienten contenidos y están en una suerte de limbo, porque entendamos lo que es Salta. Salta es una provincia conservadora, no es una provincia liberal, es una provincia conservadora. Repasemos la historia de la provincia de Salta y es un conservadorismo hasta sui generis, si se quiere. Uh-huh. Vamos a un ejemplo claro que tiene que ver con nuestra identidad como salteños. La ley más progresista del siglo XX, sin lugar a dudas, fue la ley Sáenz Peña, Uh-huh. el sufragio universal. La ley más progresista del siglo XX. El autor intelectual de la ley Sáenz Peña era Indalecio Gómez, Uh-huh. un Salteño. orejudo salteño, y las orejas le llegaban hasta el piso de conservador que Uh-huh. era. ¿Me entendés? O sea, eso es Salta. Es un conservador popular, podríamos decir. Ponele un conservadorismo popular, si querés, un conservadorismo progresista. Vos me decís Jujuy. Jujuy tuvo un gobernador histórico, como es el caso de Horacio Guzmán, un tipo absolutamente progresista en su manera de gobernar, pero un tipo absolutamente conservador también en su manera de pensar. O sea, y me parece que eso no lo está conteniendo la Libertad Avanza, no lo contiene obviamente Gustavo Sáenz, no lo contiene, hoy por hoy no lo está conteniendo nadie, y esos son votos que andan fluctuando. Vos a decir, bueno, pero es un voto de un sector más o menos chico. Sí, puede ser, pero no te olvides que la comunicación siempre es descendente, nunca es ascendente. Esos sectores, entre comillas, chicos, son los sectores formadores de opinión, Uh-huh. que no es un periodista, Y pienso la docencia, es un por docente, ejemplo. es un abogado, es un médico, gente Un medianamente, comerciante. un comerciante, ¿me entendés? A ver, ¿por qué la docencia lo votó a Milei a pesar de todo? Porque no encuentran contención ideológica en otro lado. Entonces, en la medida que la libertad avanza en Salta, y esto lo digo con todo el respeto, no logre construir una narrativa que le dé contención a estos sectores, va a estar complicado, porque a ver, a estos sectores no lo convences con el viva la libertad carajo, y Uh-huh. no lo convences con el cuca tirapiedra, Claro. no lo convences con nadie. Ahora, también sí hay que decir que la libertad avanza tiene a favor cuando Gustavo Sáenz quiere sobreactuar estas realidades. Gustavo Sáenz tiene la particularidad de sobreactuar las cosas. ¿Ves? Llega el milagro, se disfraza de peregrino.
¿me entendés? Se va un grupo, un equipo de básquet se disfraza de jugador de básquet. Yo no sé de qué se va a disfrazar el día de la marcha LGBT, ¿no? Pero vos sabés que la mayoría de los que viven acá, eso que vos lo estás diciendo en tono de chicata, ellos lo dicen como que es una virtud del gobernador, que tiene la capacidad de mimetizarse y de expresar por ahí las pertenencias culturales de Salta. El problema es cuando la sobreactúa. A ver, Gustavo Sáenz, y esto a mí me consta, es un hombre de fe. Claro. Esto es en serio. Sí, esto sí, no, sí. no, Incluso de formación, de su colegio, de todo. Exactamente, es un hombre de fe. Entonces no tiene por qué sobreactuarla. Te lo pongo a manera de ejemplo. No, sin duda. A ver... no, lo de Gaucho también. Hay gente que le dice, va con el poncho hasta la Casa Rosada, no sé qué. Claro, no, esas sobreactuaciones que lo hacen hacer a Gustavo Sáenz tampoco lo ayudan. ¿Entendés? ¿Cómo que lo hacen hacer? Yo creo que lo hacen hacer. Yo creo que tiene ahí algunos asesores, algunos servicios que habría que ponerlo en el Atahualpa Chabanquero y mandarlo de vuelta a Formosa, que son los que le hacen hacer estas cosas, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno. Bueno, Andrés, ha sido... El chabanquero, Panchito, el chabanquero. Te he robado mucho tiempo y has tirado un montón de títulos. Me encanta cómo analizaste la situación nacional, coincido en varios puntos y también con la orfandad en la provincia, ¿no? Daría la impresión de que hay espacio para un tercer sector. Ahora, mi duda es, vivimos en una Argentina muy polarizada. Veo difícil que se pueda armar una avenida del medio y me parece que todo va a ser... en el 2027 va a ser la libertad avanza, sí, o la libertad avanza no. Lamentablemente en la forma binaria en la que pensamos los argentinos y los salteños también. Pero fíjate vos que sigue apareciendo en todas las encuestas. El otro día estaba viendo una de Zumbán Córdoba, donde todavía hay más del 50% en la sociedad que quiere como espacio político a alguien que no pertenezca a nadie. Nadie que tenga que ver ni con la Libertad Avanza, ni con el peronismo, ni con nadie. Siguen, a ver, todo esto que nos está pasando hoy por hoy, está generando eso. No, basta, esto ya lo probamos, que venga alguien que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Todavía sigue apareciendo, a ver, ¿por qué gana Milei? Porque era un outsider y supuestamente no tenía nada que ver con nada. Bueno, hay sectores que todavía están buscando y me parece que de una manera cada vez más fuerte, y me parece que ahí está la explicación de que irrumpan en el escenario político nacional tipos como Goebbels, por ejemplo. ¿Alguien vio eso? Listo, parate ahí, Goebbels, que no tenés pasado político en ningún lado. Andrés Mendieta, muy claro. Muchas gracias, Che, te robamos más de media hora, pero hemos charlado de todo, de los 15 años de Punto Uno hasta la política, la cultura y la educación de la actualidad, no me parece menor. Gracias, Andrés. Un abrazo, Panchito. Un abrazo y hablamos pronto, quedó pendiente el análisis de Jujuy. Sí, por supuesto. El análisis de Jujuy. Cuando quiera nos enganchamos de nuevo. Dale, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba Andrés Mendieta, ex jefe de redacción.